Padre, es en el nombre de tu Hijo amado Jesús que estamos, Señor, aquí reunidos y estamos, Señor, para aprender de ti. Abrimos tu palabra, Señor, tu palabra es la verdad. Tú, Señor, inspiraste a hombres, pusiste en sus corazones, Señor, las palabras para que hoy llegue a nosotros, Señor, tus palabras. Señor, y cada historia, cada pasaje, Señor, cada palabra de la Biblia es tan importante para nosotros, oh Dios. Y nosotros, Señor, abrimos nuestros corazones, te pedimos que nos ayude a recibirla. Espíritu Santo, sin tu ayuda nada podemos hacer. Enséñanos, guíanos a toda la verdad. Por eso, Señor, disponemos nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar de ti en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la segunda semana de esta serie que la hemos titulado muy simple: Caín, Abel y Dios. No solamente la historia de Caín y Abel, sino Dios, porque sabemos que Dios es el centro de todas las historias, aún de tu historia y de mi historia. Dios es el centro. Si quieres conocer un poquitico más de esto y cómo nuestra historia se intersecta con la historia de Dios, apúntate en punto de partida. Vas a descubrir algo muy interesante. Dios es el centro de toda la historia del hombre, porque por Él estamos nosotros aquí. Así que así le llamamos a esta serie. La semana pasada descubrimos que cuando nosotros dejamos de darle a Dios, ¿se recuerdan las dos palabras que no aprendimos? ¿Cuáles eran? Lo primero y lo mejor. Podemos estar seguros, hermano, que cuando nosotros dejamos de darle a Dios lo primero y lo mejor, el ataque del enemigo sobre nuestra vida es inminente. Pero, si hacemos las correcciones que tenemos que hacer, si nos damos cuenta, si nos arrepentimos, si cambiamos de rumbo, la promesa de Dios es, podemos dominarlo, podemos salir adelante. No importa lo grande que sea, no importa cuánto ruja, no importa lo bravo que esté el león. Si nosotros hacemos las correcciones, si le damos a Dios lo primero y lo mejor, podemos estar seguros que aunque no importa el ataque que venga el enemigo, nosotros saldremos siempre en la victoria. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Hoy en esta historia vamos a enfocarnos, o la historia nos ayuda a enfocarnos en el gran deber de todo ser humano. Mira lo que estoy diciendo, el gran deber de todo ser humano tiene este gran deber y vamos a descubrirlo en esta historia. A mí me encanta descubrir estas verdades bíblicas. Siempre me he interesado por buscarle el asunto. Me gusta, hay una palabra en inglés que se llama troubleshoot. No sé cómo se dice eso en español, pero tiene que ver, cuando estuve estudiando mecánica de aviación, una de las cosas que le enseño, usted tiene que empezar por un sistema y ver exactamente dónde está el problema, porque especialmente cuando hay cosas muy complejas, usted tiene que, antes de cambiar una pieza, los mecánicos saben de esto, ¿verdad? Porque si no, nos ponemos a cambiar una pieza por aquí, otra por allá, otra por allá, otra por acá, y nunca damos a la raíz del problema. La importancia de nosotros ir a la raíz del problema. ¿Okay? Y muchas veces no nos tomamos ese tiempo. A mí me encanta descubrir estas verdades, especialmente aquellas que nos llevan a la raíz de nuestros problemas, de nuestras debilidades, de nuestras fallas, de aquellas cosas que estamos haciendo incorrecto y a veces ni lo sabemos, ¿verdad? Así que eso vamos a hacer en esta noche. Estamos estudiando esta historia de Caín y Abel y bueno, estamos aprendiendo de Caín. Quizás algunos de ustedes se preguntaron al principio cuando escucharon de esto, ¿y qué podemos aprender nosotros de Caín? De Caín podemos aprender mucho. Aunque es uno de estos personajes que no nos gusta que nos comparen a nadie le gusta que lo comparen con Caín. ¿Verdad que no? Yo no sé, déjenme hacer una pregunta por una salvedad. ¿Hay alguien aquí que se llame Caín? ¿No? Ok. No, por si acaso. Pero, ¿a quién se le ocurre llamarle o ponerle a su hijo Caín? ¿Usted conoce a alguien que se llame Caín? ¿Quién conoce? ¿Usted conoce a alguien que se llame Caín? Wow, mira para eso. Como pelea, hay un boxeador que se llama Caín. Bueno, por respeto al boxeador que se llama Caín, ¿verdad? Pero es uno de estos personajes que no nos gusta a nosotros asociarnos. ¿Cuáles son esos otros personajes de la Biblia que no nos gusta? Judas, ¿verdad? ¿A quién le gusta asociarse con Judas? El traidor, el que entregó al maestro. Nadie quiere asociarse con Judas. Otro personaje más que nosotros no queremos ni asociarnos con él. Jezabel.
ese está fuerte, Jezabel, Jonás. Jonás, oye, de Jonás también podemos aprender, debemos estudiar el libro de Jonás, la historia de Jonás es muy interesante. Pero no queremos saber de Jezabel, de Jonás. ¿De quién más? Uno más. Balaán, uno que se vendió. Qué malo, qué cosa más terrible un hombre como Balaán, ¿verdad? Pero miren, diga. Bueno. Ángela nos dio el nombre, Lucifer, claro que nadie quiere, imagínense. Pero miren, lo interesante es que estas historias y estos personajes están en la Biblia por una razón. Porque nosotros podemos aprender, y Dios lo puso ahí para que nosotros podamos aprender también aún de estos personajes. ¿Qué nosotros no debemos hacer? ¿Okay? Lo interesante de Caín es que queramos nosotros admitirlo o no, es más, yo creo que si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, nos damos cuenta que tenemos bastante de Caín. Yo sé que no les gusta a ustedes pensar en Caín y que nosotros nos parecemos a Caín, pero nos vamos a dar cuenta cuando estemos repasando hoy este pasaje que tenemos, voy a decir, algunas cositas de Caín, para no decir tanto, tenemos algunas cositas de Caín. En cierto sentido nos parecemos mucho. Y que Dios nos ayude a hacer estas correcciones. Así que vamos a empezar en Génesis capítulo 4. Estamos leyendo esta historia, Génesis 4. Y vamos a leer, comenzar hoy, vamos a leer del versículo 3 al 9. Y yo voy a estar leyendo algunas partes y vamos a estar señalando algunas cosas importantes que debemos aprender de estos pasajes. Génesis capítulo 4, les recordé la semana pasada, busquen sus Biblias, abran su teléfono inteligente, subraye. Tenemos la Biblia aquí en las pantallas, pero qué bueno que nosotros no tenemos excusa hoy en día de que nadie, o sea, no tenemos excusa de no leer la Biblia, todos tenemos acceso a la Biblia, así que no solamente se confía en las pantallas. Pero si no tiene su Biblia hoy o su teléfono inteligente, entonces mire las pantallas. Pero mire lo que dice, versículo 4, estoy leyendo la versión, nueva versión internacional, dice: tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Esto lo estudiamos la semana pasada. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Una de las cosas que señalamos la semana pasada, dijimos que íbamos a retomar este punto, y es precisamente aquí donde empezamos hoy, es que la tristeza y el enojo que sintió Caín era una respuesta natural, ¿ok? Es la respuesta natural que nosotros sentimos cuando desagradamos a Dios. Cuando usted hace algo incorrecto, debe venir sobre usted una tristeza, debe venir una tristeza. Cuando usted hace algo incorrecto, debe venir sobre usted algo así como algo de enojo. ¿Por qué? Porque, wow, yo fallé. No debía fallarle a Dios. Cuando hacemos lo incorrecto, debe venir sobre nosotros. Es más, cuando nosotros nos encontramos personas que no tienen ningún tipo de remordimiento, wow, eso es terrible, ese tipo de ser humano. Porque han perdido todo tipo de sensibilidad. Y esto es normal, que cuando nosotros hagamos lo incorrecto, nos demos cuenta de algo que está mal, que venga sobre nosotros tristeza y que venga sobre nosotros un enojo. ¿Okay? Los sentimientos y la tristeza, el enojo, el disgusto, vienen precisamente para que nos ayuden a reaccionar. Para nosotros decir, wow, algo está mal, algo tengo que hacer. Vienen precisamente para eso, para ayudarnos a corregir nuestros errores. Muchas veces, hasta que usted no se enoja, usted no sabe, el enojo, ustedes saben que la ira es parte de los sentimientos que Dios nos creó y son necesarias. La Biblia dice, no dejes que tu ira se ponga sobre tu enojo, eso es otra cosa. No utilicemos nuestra ira sobre otra persona, es otra cosa, pero muchas veces para usted poder hacer algo, usted tiene que molestarse, tiene que enojarse, si no se queda en el mismo lugar. Y esta tristeza y este enojo vino sobre Caín, pero aquí está el problema, que Caín esquivó esta tristeza y este dolor y en vez de aplicársela a él mismo, porque ¿con quién debería, estábamos haciendo esta pregunta la semana pasada, ¿con quién debería haber estado bravo Caín? ¿Con quién? Con él mismo, con él mismo. Él fue el que falló, él fue el que no hizo lo correcto. Y lo correcto es que cuando nosotros veamos o estemos en una situación como esa, que nosotros aceptemos que esa tristeza y ese dolor y esa ira que sentimos
que la pongamos en nosotros mismos para reaccionar. Pero ¿qué fue lo que hizo Caín? Caín tomó toda esa tristeza y la depositó ¿en quién? En Abel, en su hermano. Ese fue el error. Caín tenía una oportunidad lindísima. ¿Por qué él tenía una oportunidad? Porque se dio cuenta lo que le agradaba a Dios. Él se dio cuenta. Él podía haber dicho, oh Dios, mira, wow, no sabía, es la primera vez que hacíamos un sacrificio. Yo no entendía, yo pensaba que lo que estaba haciendo era correcto, pero ahora me doy cuenta que quedé corto. Me doy cuenta que no te di el lugar, me doy cuenta que no te di ni lo primero ni lo mejor. Ahora entiendo. Esta fue la oportunidad que tenía Caín, pero Caín no aprovechó esta oportunidad. Dije que nosotros nos parecemos mucho a Caín. ¿Verdad que a veces menospreciamos o no aprovechamos las oportunidades que Dios mismo nos da para hacer correcciones en nuestra vida? Nos da oportunidades. Cuando sentimos tristeza y sentimos dolor y sentimos enojo por cosas, son oportunidades que nosotros tenemos para crecer, para mejorar, para hacer lo correcto. Y él tenía esta oportunidad, pero no la aprovechó, volcó su enojo contra su hermano. ¿Cómo le llamamos a este sentimiento que tenía Caín en su corazón? ¿Cómo le llamamos a este en contra de su hermano? ¿Cómo le llamamos a este sentimiento? Celo, envidia. Celo, envidia. ¿Ah? Sí, él estaba enojado, pero le digo el sentimiento que él tenía en contra de su hermano, ¿verdad? Sintió envidia. ¿Por qué? Porque a Dios le agradó, Dios bendijo, Dios le dijo a Abel, Abel, tú sí que lo hiciste como yo quería. Y a Caín le dijo, ¿verdad? Eso fue lo que le dijo a Caín, eso fue la realidad. Y él se enojó contra su hermano, sintió envidia. Usted no se ha dado cuenta, hermano, la envidia es algo terrible, por eso la Biblia nos habla tanto en contra de la envidia. Usted no se ha dado cuenta que la envidia siempre ataca al inocente. Por eso es tan terrible la envidia. ¿Qué culpa tenía Abel? ¿Qué culpa tenía Abel de haberle agradado a Dios? Ninguna. Él estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, la envidia, por eso es tan terrible la envidia. Porque la envidia ataca al inocente. Abel no tenía nada que ver. O sea, él simplemente hizo lo correcto. Pero ahora la envidia en el corazón de su hermano. Y leemos la historia. Y miren lo que pasó. Entonces el Señor le dijo, seguimos leyendo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? Qué lindo Dios, las oportunidades que le dio. ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrás andar con la frente en alto. Esto es lo que estábamos aprendiendo la semana pasada. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. ¿Se acuerdan de eso? Lista para atraparte. No obstante, y aquí viene la promesa de Dios, no obstante, tú puedes dominarlo. Caín, tienes la oportunidad. Si haces lo correcto, el ataque va a venir. Dijimos que el ataque es inminente. Pero cuando Dios le dice, pero si tú haces lo correcto, si haces la corrección, puedes dominarlo, tú puedes dominarlo. Y leemos, sabemos para dónde vamos, pero miren qué triste esto. Caín habló con su hermano Abel. Y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Por primera vez en la historia del hombre entró la injusticia. Por primera vez en la historia del hombre, lo que Dios había creado, lo lindo que Dios había creado, había entrado el pecado, pero ahora es que empieza, con Adán y Eva entró el pecado, estos son los hijos. Pero ahora es que empezamos a ver lo grande, lo desastroso que fue el error de Adán y Eva de desobedecer las órdenes de Dios. Y entró la tragedia, una tragedia familiar. Por primera vez, Adán tuvo que llorar a un hijo inocente. Eva también. La familia se destruyó. Hermano, el pecado es terrible. La desobediencia causa tantas cosas. Por eso es que Dios está tan empeñado en ayudarnos
en que nosotros podamos obedecer, en que nosotros podamos caminar en obediencia. ¿Por qué? Porque la desobediencia trae todo lo malo, todas las cosas que ninguno de nosotros quisiéramos pasar por ellas. Es precisamente de lo que Dios quiere evitarnos a todos nosotros. Entró la tragedia, la injusticia, el sufrimiento al inocente. Yo sé que a nosotros no nos es fácil identificarnos con Caín, especialmente en este momento, porque Caín fue un asesino y nadie quiere, ninguno de nosotros, no, Dios nos libre, ¿verdad? Esto es como algo muy terrible para nosotros identificarnos con esta escena. Pero mirándolo de otro punto de vista, nos damos cuenta que nosotros, en cierto sentido, hacemos lo mismo. Déjame explicarle. ¿Qué hizo Caín al matar a su hermano Abel? Simplemente Caín eliminó el constante recuerdo de su fracaso. Eso fue lo que hizo. Abel representaba el constante recuerdo de que yo fallé delante de Dios. Yo hice lo incorrecto delante de Dios. Yo me quedé corto. Era un constante recuerdo. ¿Qué hizo Caín? Déjame eliminar esto que me lleva, que me recuerda. Hermano, ¿no hacemos nosotros algo semejante? Hey, no le llamemos homicidio, no le llamemos cosas, algo así tan terrible, no. Aunque Jesús habló claro sobre este tema. Jesús dijo, el que maldice a su hermano, ¿qué dijo Jesús sobre el que maldice a su hermano? Es culpable de muerte. Es homicida, dice. Nosotros hacemos algo semejante, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando nos encontramos con aquellas personas que nos recuerdan de nuestros fracasos? Los ponemos a un lado. Simplemente los ponemos a un lado. Creamos una distancia. Y en muchos casos los tachamos. Decimos, yo conozco personas que han dicho, esta persona murió para mí. ¿Usted no ha escuchado eso? ¿Qué hizo en su corazón esta persona cuando dijo eso? O sea, eso fue lo que hizo. Nos parecemos más a Caín de lo que nosotros queremos admitir, pero muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Cuando nos encontramos con aquellas personas que nos recuerdan de nuestros fracasos, los ponemos a un lado, los tachamos, decimos, esta persona no existe para mí. Nos alejamos de esta persona, ignoramos a esta persona, nos desconectamos emocionalmente, físicamente, en todas las maneras que podamos. Esta persona no existe para mí. Hay otra razón por la que nosotros nos alejamos de esas personas. Cuando estas personas nos recuerdan de nuestras deficiencias, que es donde viene la envidia. Cuando hay personas que tienen algo que yo no tengo. ¿Ah? ¿Cómo? Que brillan. Hay personas que brillan más que nosotros. ¿Y qué nosotros intentamos hacer con estas personas que brillan más que nosotros? ¿Verdad? ¿O son más parecidas que nosotros? Mejor parecidas que nosotros. ¿Son más inteligentes que nosotros? ¿Tienen una mejor actitud que nosotros? ¿Tienen más conexión que nosotros? Y esto nosotros lo vemos desde niños, comienza esto. Esto se ve desde niños, de la escuela. Y seguimos con esto. Hermanos, nos parecemos más de lo que nosotros queremos admitir. ¿Verdad? Porque hacemos básicamente lo mismo. La envidia es algo terrible, es algo fuerte. Por eso es que muchas veces, déjame hacerte una pregunta. ¿Te mantienes tú distante de ciertas personas? Debes preguntarte por qué. Hay personas que nosotros guardamos cierta distancia porque son personas que nos han hecho un tipo de daño a nosotros. Y es prudente que nosotros guardemos distancia. ¿Ok? Pero pregúntate, ¿por qué cierto tipo de persona, por qué estas personas, y quizás tú puedes tener nombres en tu mente ahora mismo de estas personas, ¿por qué yo guardo distancia de estas personas? ¿Será que me recuerdan de mi fracaso? ¿Será que brillan más que yo y por eso simplemente prefiero guardar distancia?
Importante que nosotros chequeemos esto. Seguimos leyendo. Nos parecemos más que lo que nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Seguimos leyendo y dice, aquí viene el resto de la historia. El Señor le preguntó a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y miren cómo él respondió. No sé, respondió, una mentira grande, ¿verdad? ¿Acaso soy yo el guardador de mi hermano? ¿Acaso soy yo el guardador de mi hermano? Hermano, y aquí es donde yo quiero pararme en esta noche. Quiero que nosotros pensemos en esta respuesta que dio Caín. A mí personalmente me ha tocado mucho esta respuesta y he tenido que pensar mucho. Y delante de Dios he tenido que examinarme mucho en base a esta respuesta. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Le dice Caín a Dios. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Dios ni siquiera le preguntó eso a Caín. Simplemente le preguntó, Caín, ¿dónde está tu hermano? Un simple, no sé, hubiera sido una mentira, pero es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso no simplemente dijo, yo no sé, no dijo la mentira, sino que expresó lo que realmente había dentro de su corazón. ¿Qué podemos notar aquí en el corazón de Caín? ¿Qué salió del corazón de Caín con esta expresión que dice, ¿acaso soy yo el que debo cuidar a mi hermano? ¿Qué podemos nosotros notar que salió del corazón de Caín? ¿Alguno de ustedes me lo pudieran decir? Si le pasó algo no es mi problema. ¿Qué más? Se desprendió. ¿Qué más? Ignorar. Miren, ¿sabe la palabra que yo tengo aquí? Todos estamos en lo mismo. Se desconectó de su hermano. El problema que tenía Caín en su corazón es que Caín se había desconectado. Antes de eso, Caín se había desconectado de su hermano. Caín había negado, ¿no? O había dejado de asumir el deber que todo ser humano tiene sobre la faz de la tierra. Caín se desconectó de su hermano. Dijo, hey, con esta expresión, Caín quiso decir, bastante tengo yo con mis problemas. ¿Acaso tengo yo que estar cuidando de mi hermano también? Yo tengo mis problemas, yo tengo mis preocupaciones, yo tengo mi vida. O ahora tengo yo la responsabilidad también de cuidar de mi hermanito Abel. Ese es su problema. Abel tiene su vida, yo tengo la mía. Así que Dios, yo no tengo que cuidar de mi hermano. Nosotros decimos expresiones semejantes a esta. Yo tengo suficientes problemas para estar cuidando los problemas de otros, para estar echándome problemas arriba. Que yo tengo que ir y ayudarle a este con su carga por 1 kilómetro. No. Yo tengo mis propias cargas, que él lleve la suya. ¿No decimos nosotros eso a veces, hermanos? No lo decimos directamente así, claro. Si lo dijéramos directamente así, nos acordáramos de las palabras de Jesús. Pero no hacemos nosotros semejantes cosas como esa, o no tenemos una actitud semejante a la de Caín muchas veces, cuando nosotros simplemente nos desconectamos de nuestro prójimo, nos desconectamos de nuestro hermano y decimos, hey, allá él con sus problemas, allá él con sus cargas, allá él con sus necesidades, yo tengo mis problemas, yo tengo mis cargas, yo tengo mi vida, esa es la de él. Y aquí estoy yo. ¿Qué hacemos? Creamos una distancia, nos desconectamos de nuestro hermano. La Biblia nos manda a darle, pero darle, yo ayudar, a darle de lo mío, de lo que me costó trabajo, de lo que me costó dinero, que sude él su propia cosa. Pero ya yo hice lo que yo tenía que hacer. No decimos nosotros cosas. Hermano, precisamente esta desconexión tan grande. Miren, examinemos la humanidad. ¿No es esta la raíz de
pudiera decir, de la tragedia que vive la humanidad, el ser humano hoy en día? El mundo en que nosotros vivimos hoy en día es un mundo que está tan trágico. Se debe precisamente porque nosotros desde un principio, por causa del pecado, nos hemos desconectado de nuestra responsabilidad con nuestro hermano. Decimos yo en lo mío y tú en lo tuyo. Santiago 4:1-3 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Miren la respuesta de Dios. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia, se separan, crean separación entre tú y tu prójimo y no pueden obtener lo que quieren. Caín mató y todavía no obtuvo lo que quiso obtener. No tiene sentido. Separarnos tampoco tiene sentido de nuestro prójimo. Dice, riñen y hacen la guerra. No tienen porque no piden. Ese es otro mensaje aquí. Esto sería lindísimo de estudiar esto. No tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Sigue enfocado para satisfacer lo mío. Señor, yo quiero que tú me bendigas porque soy yo, pero sigo pensando en yo y sigo desconectado a mi prójimo, sigo desconectado a mi hermano y me importa nada de nadie más, solamente me importa yo, mis bendiciones, mi paz, mi tranquilidad. Y nos desconectamos de nuestro prójimo. ¿De dónde precisamente surgen las guerras y los conflictos? Hermanos, de esta desconexión que la vemos desde un principio en el corazón de Caín y que todavía está también en nuestro corazón. Que Dios nos ayude a nosotros poder hacer esa corrección que necesitamos hacer en nuestro corazón. Por eso, hermanos, por eso. Jesús, cuando habló de las dos cosas más importantes a hacer en la vida para agradar a Dios, ¿cuáles son? Amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y ¿qué más? Déjame hacerte una pregunta, hermanos. Yo me tuve que hacer esta pregunta y tengo una respuesta. Yo tengo una respuesta en mi interior y delante de Dios. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Acaso eres tú quien debes cuidar a tu hermano? ¿Cómo tú contestarías a esa pregunta? ¿Acaso eres tú quien debes cuidar a tu hermano? En otras palabras, ¿es tu deber, es tu responsabilidad cuidar de tu hermano? Yo no sé cómo tú contestas esa pregunta en tu corazón ahora mismo, pero yo sé cómo Jesús contestaría esta pregunta. En una ocasión un experto de la ley le preguntó a Jesús, vamos a buscar Lucas capítulo 10, 25 al 37, dice, en esto se presentó un experto de la ley y para poner a pruebas a Jesús le hizo esta pregunta. Estoy leyendo Lucas 10, versículos de 25 en adelante, dice, maestro, hizo esta pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, que está escrito en la ley, que la inteligencia de Dios, ¿verdad? Miren lo lindo que es Jesús, cómo Jesús pudo enfrentar a este hombre que vino simplemente para tentar, para tratar de hacer quedar mal al maestro. Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó esta frase, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz esto y vivirá. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le contestó una historia que todos nosotros sabemos, pero vamos a leerla una vez más. Dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dice, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. ¿Qué hizo? ¿Qué había en el corazón de este sacerdote?
Caín. La misma desconexión que había en el corazón de Caín. Era lo mismo. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Esa no es mi responsabilidad, ese no es mi deber. Yo tengo mis deberes, yo tengo mis funciones que hacer. Yo soy uno de los sacerdotes, yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Ese no es mi problema. Esa no es una frase que nosotros decimos comúnmente. That's not my problem. Y es tan fácil, como que nos desconectamos fácil. That's not my problem. That's not my business. Esa es otra expresión que usted llama. Ese no es mi negocio, ese no es mi problema, ese no es mi negocio. Busquen otra, decimos, o busquen a otro. Pero a mí para eso no me llamen, por favor. Eso fue lo que dijo este sacerdote. Busquen a otro. Yo no estoy para esto aquí. Yo tengo mis otras responsabilidades. Una desconexión de su prójimo. Y aún para él, era su prójimo. Vamos a seguir explicando esto. Miren, así también llegó a aquel lugar un levita, era un cantante, una de las personas que servía en el templo también. Y al verlo, se desvió y siguió de largo. ¿Qué había en el corazón de este levita también? Lo mismo, el mismo espíritu o la misma desconexión que había en el corazón de Caín. Pero un samaritano, es importante que nosotros entendamos de un samaritano. El samaritano era prácticamente enemigo, o los judíos, el judío era enemigo del samaritano. El judío no quería no podía por la ley que él creía y aceptaba, él no podía ni siquiera comer con un samaritano, ni siquiera poder compartir con un samaritano. No, eran enemigos. Para el judío, el samaritano era una persona que se había desgenerado. Esa es la palabra correcta, ¿verdad? Se había contaminado con el mundo. Ese era el samaritano. Y este samaritano, dice que iba de viaje, llegó donde estaba el hombre y viéndole, se compadeció de él, se acercó, le curó sus heridas con vino y aceite y las vendó. Dice, luego lo montó sobre una cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, se las dio al dueño del alojamiento, le dijo, cuídamelo, le dijo, y lo que gaste de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuáles de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo de aquel que cayó en las manos de los ladrones? Le preguntó el Señor Jesús, y él contestó, el que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Jesús le dice entonces, ve y haz tú exactamente lo mismo. ¿Quién debe cuidar de tu hermano? De acuerdo con Jesús, eres tú y soy yo. Las enseñanzas de Jesús, hermano, y no tenemos, es que son tantas que hablan de este mismo asunto, de este mismo tema, que nos tomaría toda la noche para hablar y probar este punto, pero creo que todos nosotros entendemos que Jesús, las enseñanzas de Jesús, cuando dijo al prójimo, cuando dijo del amor al prójimo, de amar a Dios y amar al prójimo sobre todas las cosas, estaba hablando precisamente, vino para corregir esta distancia, esta separación. Teme a Dios, en otras palabras. No hagas el mismo error que hizo Adán y Eva, que desobedecieron a Dios. Pero no solamente eso, y cuida de tu hermano, ama a tu hermano. No hagas con tu hermano lo que tú no quieres que hagan contigo, no hagas con tu prójimo lo que tú no quieres que hagan contigo. Una conexión directa. Amar a Dios y amar al prójimo. Nosotros no somos responsables por las acciones de nuestro prójimo, pero sí somos responsables por cuidar de nuestro prójimo, no importa cuáles sean sus acciones. No importa cuáles sean sus acciones. Tenemos una responsabilidad delante de Dios. Bueno, esto fue lo que a mí me penetró profundo en mi corazón de este tema y de esta lección en esta noche. Miren, yo he escuchado mucho y hemos predicado mucho, yo he predicado mucho acerca del amor al prójimo. Pero nunca había entendido
que es una responsabilidad que yo tengo delante de Dios, que Dios se ha puesto en mi corazón, no solamente en mi corazón, sino en el corazón de todo ser humano. Tenemos una responsabilidad, no solamente que Dios nos dice que tenemos una responsabilidad de cuidar de nuestro prójimo. Yo pensaba que este era un asunto solamente del aspecto, vamos a decir, espiritual, de un mandato espiritual de Dios. Claro, amar a Dios y amar al prójimo. Pero no había entendido que es una gran responsabilidad que todos nosotros tenemos de cuidar de nuestro prójimo. En las iglesias no hablamos mucho de eso. No hablamos tanto de obras humanitarias en la iglesia, ¿verdad que no? Deberíamos, porque tenemos una responsabilidad. ¿Por qué? Y es lo que me molesta. Usted sabe cómo eso cuando uno se da cuenta de lo que le pasó a Caín, que se dio cuenta que estaba falto así. Eso así siento yo. Siento tristeza y siento molestia, una ira que Dios me ayude para hacer cambios en mi propia vida. ¿Por qué cuando escuchamos de obras de caridad y de ayuda a una persona que está hambrienta, cuando escuchamos de obras que se están haciendo en diferentes partes del mundo o en nuestra ciudad, por qué lo escuchamos de aquellos que menos nosotros esperábamos escuchar de ellos? El samaritano, no se esperaba esta acción del samaritano. ¿De quién se esperaba esta acción de cuidar de este hombre? ¿De quién se esperaba? Del sacerdote. Se esperaba de aquel que tenía el conocimiento de la ley. Se esperaba de aquel que estaba ante la presencia de Dios y alababa y cantaba. Se esperaba de ese. Sin embargo, la Biblia dice así: hey, tendré que poner a las piedras que hablen, dicen cierta escritura. ¿Por qué? Qué diferente sería, hermano, nuestra comunidad. Qué diferente sería nuestro mundo hoy en día si empezando por nosotros comenzamos a cuidar, si pues extendemos nuestra mano al prójimo, cualquiera que sea nuestro prójimo. Porque ese es el problema que tenían el profeta o el maestro de la ley. Él tenía una idea de quién era su prójimo: el hermano mío, el judío, el que cumple conmigo, el que camina conmigo, sí, pero aquel enemigo no. Ese no es mi prójimo. Y Jesús claramente le dice: no, todos son tu prójimo. Y nosotros muchas veces pensamos en: hey, qué bueno que nosotros empecemos aquí y cuidar de nuestro hermano y entre nosotros también, pero tiene que ser mucho nuestra responsabilidad, no solamente con los cristianos, es lo que quiero decir. No es solamente con los cristianos, no es solamente con los creyentes, es con cada persona, con cada ser humano. Nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar. De cuidar. Recuerda el versículo que Ben-Hur nos estaba diciendo. Uno de los versículos que más tú temes, ¿verdad? Que más le tienes miedo. Que va a llegar un día cuando dice el Señor Jesús que van a venir personas al cielo y van a decir: Maestro, que mira, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos muchas cosas, en tu nombre cantamos, en tu nombre hicimos servicio, en tu nombre hicimos tantas cosas tan lindas. Y Jesús le responde: nunca te conocí. Óigame, pero ¿cómo se puede explicar eso? En ese mismo pasaje Jesús dice: porque tuve hambre y no me diste de comer. Yo pensaba que lo que yo tenía que hacer era hablarle de Jesús. Y nosotros, claro que tenemos que hablarle de Jesús a todas las personas, pero no es solamente eso. Tenemos que darle de comer al hambriento, tenemos que vestir a aquel que está desnudo, tenemos que ayudar a aquella persona que no tiene ninguna otra esperanza. Hermano, piensa en esto: cuando Dios quiere mostrar su misericordia, a propósito, la Biblia dice que Dios es un Dios de gracia y de amor que muestra su misericordia sobre justos e injustos. ¿No es cierto? Justos e injustos. Cuando Dios quiere mostrar su misericordia sobre un injusto, ¿a quién usa? ¿A quién usa? Si no te usa a ti, no me usa a mí. Miren,
Qué diferente. Cuando estábamos preparando este tema, yo llamé al pastor y le dije, Pipo, o sea, como que sentía la dirección del Señor, pero tenía que también consultar. Y dije, Pipo, esto puede cambiar cosas en nuestra iglesia. ¿Me permite hablar de eso? Claro. Hermano, nosotros, nuestra iglesia, de esa manera, nosotros tenemos una responsabilidad con nuestra comunidad. Y no es solamente llevarle el evangelio. ¿Estamos entendiendo? Es extender la misericordia y la gracia de Dios, extender la mano de Dios. Claro que cuando nosotros hacemos eso, el amor de Dios fluye, pero nosotros tenemos una responsabilidad y nos hemos limitado simplemente a hacer, nosotros lo único que vamos a hacer es evangelizar. Tenemos que evangelizar y tenemos que hacer mucho más que evangelizar. Da vergüenza que las obras de caridad y las cosas cuando se hablan en nuestra comunidad, la iglesia está ausente de esas cosas. ¿Por qué está ausente de esas cosas? ¿Por qué nosotros estamos ausentes? ¿Saben por qué? Porque nos hemos desconectado de nuestro prójimo. Y nos hemos preocupado por aquí. Y nosotros. A mí esto me lleva a pensar muchas cosas y errores que cometemos tanto. Pero miren, para terminar, quiero leerle este pasaje, para que ustedes vean por qué esto es algo tan importante para nosotros, hermanos. Le estaba contando al pastor Pipo, yo no tengo una conclusión a este mensaje así que nosotros salgamos de aquí, like, wow, qué lindo, vamos a arreglar el problema. O sea, no, ¿saben cómo yo estoy viendo esto que Dios nos está diciendo? El comienzo de una larga conversación y un alto examen en nuestra iglesia, en tu vida y en mi vida. Por lo menos yo sé que, o sea, esto comienza una conversación en mi vida. Bueno, yo no sé tú, pero después de esto yo no puedo ser la misma persona. Porque he entendido que no me puedo desconectar de mi prójimo, quien sea, cualquiera que sea mi prójimo. Y fácilmente nosotros nos desconectamos, fácilmente los tachamos, fácilmente decimos, Miren lo que Dios le dice al pueblo de Israel en el libro de Isaías 58. Este tema, estas palabras quizás ustedes las han escuchado, y tiene que ver con el tema aquí. Parece que es el ayuno, pero no es el ayuno. Nos demos cuenta. Miren cómo Dios le reclama al pueblo de Israel. ¿Ok? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? El pueblo de Israel, con esto estamos terminando. El pueblo de Israel estaba enfocado en Dios. Como nosotros muchas veces estamos enfocados, y gracias a Dios que estamos enfocados en eso, pero nos hemos desconectado. Este es nuestro problema. Nosotros no podemos simplemente mirar hacia arriba e ignorar a nuestro hermano, cualquiera que sea nuestro hermano. Y el pueblo de Israel estaba buscando adorar a Dios, estaba buscando hacer lo recto, estaban orando, ayunando. Una de las disciplinas más profundas espiritualmente. En otras palabras, si estaban ayunando, estaban haciendo todo lo demás que deberían hacer como hijos de Dios. ¿Ok? Y miren lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Dice, grita con toda la fuerza, no te reprimas, le dice a Isaías que le diga. Alza tu voz como trompeta. Denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, su pecado, a los descendientes de Jacob, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí y hasta me reclaman. ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros.
¿Qué estaba pasando? Estaban buscando a Dios, pero desconectados de el prójimo. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos, dice que esta palabra, a mansalva. Eso es como por grande, por cantidad. Dice, si quieren que el cielo entienda sus ruegos, ayunen, pero no como lo hacen ahora. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline su cabeza como un junco, que haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y día aceptable ante el Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia. ¿Peleamos nosotros por la injusticia de los pueblos? ¿Nosotros peleamos por eso? No. La realidad es que nosotros decimos, estamos con Dios y tenemos la salvación segura. Ese no es mi problema. No más bien romper las cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? ¿Recuerda esto las palabras que dijo Jesús? Nunca los conocí. ¿Por qué? Porque me viste desnudo y nunca me diste la mano. Te desconectaste de mí, en otras palabras. Dice, si así procedes, tu luz resplandecerá como la aurora. Estas palabras nos encantan, pero fíjense cuál es la condición. Si hacemos eso, si damos comida al hambriento, si nos conectamos una vez más, si asumimos nuestro deber y nuestra responsabilidad con nuestro prójimo, dice el Señor, si así procede, tu luz despuntará como la aurora y el instante llegará a tu sanidad. Tu justicia habrá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Eso no es lo que nosotros hemos pedido, eso no es lo que nosotros estamos rogando, eso no es lo que nosotros queremos de Dios. ¿Será que nos hemos desconectado de nuestro prójimo por eso? ¿No estamos experimentando en ciertas áreas de nuestra vida, o quizás en muchas áreas de nuestra vida, esta bendición? Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador, hermano, aquí nos toca a todos. La lengua maliciosa, que nos encanta a nosotros. Es que es normal, en una conversación y comenzamos y cuando tú vienes a ver, estamos acabando con el hermano. ¿Por qué hacemos eso, hermano? ¿Por qué eso sale como natural? ¿Saben por qué? Porque nos hemos desconectado. No entendemos que es nuestra responsabilidad proteger, cuidar de nuestro prójimo. ¿Qué si nosotros, cada vez que comience una conversación donde podamos poner en mal a una persona, nosotros cortemos esa conversación? Dice la lengua maliciosa, si te deleitas en ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guardará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como el jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos del antaño. Serás llamado reparador de muros destruidos, restaurador de calles transitables.